Fundamentos de la transferencia fiable de datos. El objetivo de este vídeo es describir y justificar los mecanismos necesarios para conseguir un servicio de transferencia fiable de datos, cuando se transmite a través de una red como Internet que proporciona un servicio no fiable. Realizaremos el estudio centrado en el nivel de transporte, aunque los mecanismos que veremos son generales y se pueden aplicar también en otros niveles de la arquitectura de red. De hecho, las técnicas que estudiaremos se utilizan también en muchos protocolos de enlace de datos. El índice del vídeo será el siguiente. En la introducción veremos los objetivos de la transferencia fiable y los problemas a los que se enfrenta. En el punto 2 hablaremos de los tipos de soluciones que pueden emplearse. En el punto siguiente explicaremos cómo funcionan los protocolos basados en retransmisión automática, que son los que se emplean habitualmente en redes de computadores. Y por último, finalizaremos con un resumen de los contenidos vistos en el vídeo. La transferencia fiable es un problema que se puede plantear en distintos niveles de la arquitectura de red. De hecho, está considerada uno de los 10 problemas más importantes en las redes de computadores. El problema que nos planteamos es el siguiente. ¿Cómo conseguir transferencia fiable sobre una red que puede perder segmentos? Por lo tanto, estamos situándolo en el nivel de transporte, puesto que trabajamos sobre el servicio proporcionado por el nivel de red, aunque las soluciones que propongamos podrán extenderse a otros niveles de la arquitectura, como el de enlace de datos. Veremos que para conseguir la transferencia fiable nos apoyaremos en mecanismos que garanticen la detección y retransmisión de los datos perdidos o dañados. Nuestro objetivo será proporcionar a las aplicaciones un servicio de transporte de datos fiable, de forma que el proceso emisor perciba que todos los datos que envía son recibidos por el proceso receptor, y además en orden, como si estuviera conectado con el receptor mediante un canal fiable, ideal. Por el contrario, la situación es que los dos extremos que se comunican lo hacen a través de un canal real, o más bien una red con un servicio no fiable, donde los segmentos enviados pueden sufrir errores de transmisión a niveles inferiores, también pueden ser descartados en caso de congestión si se llenan las colas de los routers, sufrir un encaminamiento erróneo o ser recibidos en distinto orden del que fueron transmitidos. Existen diversas estrategias para conseguir la transferencia fiable, pero todas tienen que enfrentarse a un mismo problema, que es ¿cómo detectar los errores? Esta cuestión suele resolverse añadiendo información redundante a los datos que se desean transmitir y que se conoce como código detector de error. El código es insertado por el emisor y posteriormente comprobado y eliminado por el receptor tras la llegada de los datos. Ahora que ya sabemos cómo detectar los errores, veamos cómo actuar si se produce uno. Encontramos principalmente dos estrategias. La primera consiste en añadir a los datos transmitidos suficiente información redundante para poder recuperar los datos correctos en caso de error. Son los llamados códigos correctores de error. Se utilizan cuando no hay otra posibilidad, como en discos duros o discos compactos, códigos de barras o recepción correcta de mensajes digitales enviados a través de medios muy ruidosos o lejanos. Un ejemplo es la recepción de las fotos de Júpiter o Saturno enviadas por las sondas espaciales. Por la misma razón de alta probabilidad de error, se emplean también en protocolos de nivel de enlace de datos de redes inalámbricas como 802.11n o redes móviles basadas en WiMAX. Los códigos correctores de error suelen requerir más bits que los códigos detectores que sean eficientes, pero que solo permiten detectar pero no corregir. Y que para entornos menos ruidosos y que lo permitan, una alternativa interesante es volver a transmitir la información.
En esta segunda estrategia, en caso de error, se descartan los datos recibidos y el emisor los tiene que volver a enviar. Esta es la técnica que habitualmente se utilizará en las redes de computadores a nivel de transporte. Las técnicas de transferencia fiable basadas en retransmisiones se conocen como técnicas ARQ o técnicas de repetición automática. Como el emisor debe retransmitir los datos dañados, necesita saber si se han recibido correctamente o no. Por supuesto, el único que se lo puede decir es el receptor, que enviará un reconocimiento cuando los datos que reciba sean correctos y descartará los que se reciban con error. Evidentemente, el emisor puede esperar solo un tiempo limitado a que llegue el reconocimiento. Si el reconocimiento se retrasa demasiado, el emisor también retransmitirá el segmento de datos. Veamos el funcionamiento con un ejemplo. Consideraremos solo la transferencia de datos unidireccional, desde el lado emisor al receptor. La transferencia bidireccional no es conceptualmente más difícil de explicar, pero sí bastante más pesada. Aunque consideremos que los datos se transfieren solo en una dirección, se transmitirán segmentos en ambas direcciones, ya que el receptor necesitará transmitir información de control. El emisor arranca un temporizador cada vez que envía un segmento de datos. Deberá mantener este segmento en memoria hasta que sea reconocido, por si hay que retransmitirlo. Cuando recibe el reconocimiento, detiene el temporizador y puede enviar el segmento siguiente, para el que repetirá el proceso. Si el reconocimiento no llega, retransmite el segmento. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el reconocimiento puede no llegar aunque el receptor lo envíe, lo que provoca una retransmisión innecesaria y la recepción de un duplicado en el receptor. Detén el vídeo en este punto y piensa cómo solucionar este problema para que el receptor pueda detectar los duplicados y tratarlos correctamente. También decide qué debe hacer el receptor en este caso, si debe enviar o no un reconocimiento ante la recepción de un duplicado. ¿Ya lo has pensado? Evidentemente hay que enumerar los segmentos para poder detectar los duplicados. Además, se requiere enumerar tanto los segmentos de datos como los de reconocimiento. Y en el caso de recibir un duplicado, el receptor descartará los datos recibidos, pero enviará el reconocimiento correspondiente. Quedan todavía muchas cuestiones pendientes relacionadas. Por ejemplo, de momento solo estamos enviando un segmento y esperando su reconocimiento asociado, lo que podría limitar las prestaciones que se obtienen. Pero eso no lo vamos a ver en este vídeo. Por lo tanto, finalizaremos en este punto resumiendo las principales ideas tratadas en el vídeo. Hemos analizado los problemas básicos que debe resolver la transferencia fiable en redes de computadores, en particular en el nivel de transporte. El primer problema hemos visto que es detectar los errores, para lo que utilizamos códigos detectores de error. Y el segundo es corregir esos errores, para lo que empleamos reconocimientos, y el emisor reenvía los segmentos para los que no recibe reconocimiento asociado. Por último, también hemos visto la necesidad de enumerar tanto los segmentos como los reconocimientos que se envían. Esto es todo y muchas gracias por vuestra atención.